reprenem el treball i donar-li les gràcies al senyor Luis Bañó, Gisbert, per la seva voluntat de vindre a participar en esta Comissió de Reconstrucció en representació del CERMI de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies, senyor Bañó. Ja sap vostè que té 15 minuts per a fer la seva primera exposició. Després els grups parlamentaris intervindran per 3 minuts i tancarà vostè uns altres 15 minuts. Quan vostè... No, jo. Quan vostè vulgui. Vale, pues, molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Buenos días. Gracias, señora presidenta, señorías, letrado, personal del Escorch. Bueno, en primer lugar, agradecer a esta comisión por haber contado con el movimiento social de la discapacidad, representado aquí por el CERMI Comunidad Valenciana, porque creemos que debemos estar en un diálogo de tan altas miras para contribuir en esta reconstrucción de nuestra comunidad, en esta crisis multifactorial que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Presento brevemente a la entidad que presido. Somos sociedad civil, somos tercer sector de acción social, instancia cívica de representación e interlocución e incidencia política, y ya en los más de 20 años de existencia somos la expresión global, organizada y unitaria del movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en la Comunidad Valenciana, representando a casi medio millón de personas con discapacidad y más de 1,5 millones contando a las familias. Antes de todo, es un imperativo moral tener un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la pandemia y a sus familias en nuestra comunidad. En el sector de la discapacidad no hemos tenido un reporte grande, que sepamos nosotros han habido 6 fallecimientos, pero si lo traspolamos al Estado español ha habido casi 700 personas de diversas discapacidades que lamentablemente han fallecido. La pandemia de COVID-19 es la crisis más importante de la historia democrática de España. Esta crisis masiva de salud pública, que ha devenido en crisis social y económica, es también una crisis de vulnerabilidad, ya que esta pandemia ha generado unas consecuencias sociales de gran impacto, especialmente para la población que antes de la crisis del coronavirus ya se encontraba en situación de más vulnerabilidad y riesgo de pobreza y exclusión social, y de efectos devastadores, aún no dimensionados, y que nos han colocado en un estado de excepcionalidad. Las personas con discapacidad y sus familias, junto al colectivo de mayores, hemos sufrido desproporcionada y severamente los impactos más lacerantes de esta emergencia sanitaria, comprometiendo no solo la salud, sino también sesgando muchas vidas que nunca se llorarán bastante. Y en todos los términos posibles. Y no solo me refiero por condiciones objetivas de estado de salud preexistentes que nos pueden hacer más expuestos al virus, no, sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales que nos han colocado en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria como esta. Ilustres diputados y diputadas, en la reconstrucción se debe tener en cuenta lo social y que no sea una mera reconstrucción económica, y que junto con la sostenibilidad ambiental haya una verdadera y consistente sostenibilidad de la inclusión, es decir, un verdadero rostro social de la reconstrucción donde tienen que estar reflejados todos los grupos más vulnerables. Las personas con discapacidad, mujeres y hombres y sus familias, su articulación social, hemos recibido el impacto exacerbado de la pandemia. Y para constatarlo bien, hemos enviado a los servicios jurídicos, lo tienen en el Escorch, a su disposición un informe de urgencia realizado por el movimiento CERMI estatal sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Les invito a que lo lean. Aquí estamos en una comisión de reconstrucción y no de destrucción, por lo tanto, lean ese documento que le hemos enviado. La crisis del COVID-19 ha obligado a todas las entidades del tercer sector de acción social a trabajar en lo que yo llamo las 4 Rs. Revitalizarse, renovarse, reestructurarse y reinventarse, y que nos hayamos movilizado rápidamente para dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de esta crisis sanitaria y actuando con un espíritu de solidaridad y cooperación encomiable. La labor que desempeñamos las organizaciones del tercer sector, y en concreto las de discapacidad, no pueden quedar paralizadas o mermadas. Prestamos servicios esenciales, como así fueron declarados al inicio del estado de alarma, y que sería imprescindible mantener esta calificación a posterior, y que en una situación de pandemia como la actual nos hemos convertido en cruciales para el ejercicio de derechos humanos. Nos esperan meses en los que, por ejemplo, el mercado laboral puede cebarse de nuevo, especialmente con el colectivo de la discapacidad, y empeorar aún más nuestra situación de partida de clara desventaja. Por este motivo se hace más necesario que nunca promover y garantizar el derecho al empleo
de las personas con discapacidad, redoblar los esfuerzos para dar respuesta a esta situación. La defensa de nuestros derechos no puede ni debe pararse, porque la inclusión es imparable. Por lo que tenemos, y sobre todo tienen ustedes, que ser capaces, en esta reconstrucción post-COVID, de generar una catarsis en las formas de actuar, legislar y de entender la diversidad de nuestra sociedad. Esta crisis sanitaria, social y económica, si algo bueno va a tener, es que debe verse como una oportunidad para el cambio, para esa catarsis que comentaba antes, siguiendo el principio de no dejar a nadie atrás y que vaya lógicamente ligada a los ODS, o como decimos nosotros en el sector, o discapacidad, y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Las consecuencias de la pandemia por COVID-19 requieren un enfoque global, una nueva visión, unas medidas contundentes, bajo principios de equidad, corresponsabilidad, con perspectiva de género y unas acciones conjuntas que, como antes mencionaba, no dejen a nadie atrás. Hay que poner en marcha una nueva gobernanza social. La participación y la corresponsabilidad en las decisiones ya no es solo cuestión de gobiernos, señoría, de los poderes públicos, de los agentes sociales más tradicionales, que todos saben ustedes quiénes son, sino que es imprescindible y necesario abrirse porosamente a las nuevas realidades de la ciudadanía y establecer objetivos concretos, medibles y con límites de tiempo. Es decir, favorecer la adopción de un plan de actuación y reconstrucción real, no una mera lista de objetivos abstractos. Hay que priorizar en la reconstrucción las medidas sociales, porque la parte social, señorías, es de vital importancia, ya que es precisamente esta quien es la afectada por la desigualdad y por los procesos de desarrollo que se generan dentro de la misma, y donde tenemos que insertar la innovación social, introduciendo nuevas formas de entender la discapacidad y de trabajar, ayudando a que nuestro colectivo pueda participar en la sociedad como los demás, con los mismos derechos y obligaciones, rompiendo la idea de que somos personas diferentes. Todos somos diferentes dentro de la diversidad humana. Únicamente respetando lo social, nuestra vida social será respetable. Las necesidades de sostenibilidad y las medidas que el CERMI Comunidad Valenciana propone se realizan desde nuestra firme defensa del principio del diálogo civil, fundamental, como elemento clave de una democracia avanzada y participativa, y tienen por objeto conseguir las condiciones necesarias para poder aplicar con éxito una pospandemia y reconstrucción correcta y también de carácter de prevención en futuras oleadas u otras pandemias. Y ello por dos razones fundamentales. Una, la primera hace referencia a la situación de fragilidad estructural de las personas con discapacidad. Y dos, y no menos importante, tiene que ver con el papel esencial de las entidades del movimiento organizado de la discapacidad en la provisión de la cartera de servicios para el colectivo. Y en esa consideración, el CERMI Comunidad Valenciana exige en esta reconstrucción estas medidas. A, de carácter administrativo. B, de provisión de apoyos. C, de refuerzo económico. D, relativas a la comunicación y a la información. Y E, relativas a la coordinación sociosanitaria. Medidas que habrá que adaptarse bajo el prisma de 4 principios fundamentales. 1. La no discriminación ni el trato desigual por causa de discapacidad. 2. El reconocimiento de la igualdad de capacidad jurídica. 3. La garantía de accesibilidad universal, incluidos los ajustes razonables. Y 4. La necesidad de incorporar la perspectiva de género. Recuerden, el 60,5% de personas con discapacidad son mujeres. Quiero resaltar, antes de entrar en el enunciado de las medidas, como importante y necesario, una implicación mucho más proactiva de ustedes, del SCORCH, a fin de impulsar iniciativas legislativas dirigidas a instar al Gobierno de España a elaborar o modificar normativa básica que, siendo de su exclusiva competencia, incide en la mejora de la calidad de vida del colectivo, desde todas las perspectivas derivadas de la inclusión real y efectiva: sanidad, empleo, educación, servicios sociales. Les hago un ejemplo. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar la obligatoriedad de las obras, instalaciones, dispositivos para eliminación de barreras. Más de 100.000 personas antes del COVID están confinadas, no por el COVID. Paso a enumerar las medidas. Una, medidas de carácter administrativo. Es fundamental que se simplifiquen y reduzcan los trámites y la documentación acreditativa que tengan que aportar las personas con discapacidad y sus familias respecto a las prestaciones sociales a las que tengan derecho para agilizar su cobro. Es necesario, y ahora más que nunca,
la efectiva aplicación de la Ley 9/2016, Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunidad Valenciana, en que se declaran procesos de emergencia por razones de interés público a resolver máximo en 3 meses, reducción del plazo a la mitad, y haberlo aplicado en algunos fundamentales, como la obtención del grado de discapacidad, las PEIs de autonomía personal o las ayudas para mujeres víctimas de violencia de género, entre otras. Esto es ya inaplazable y absolutamente necesario para la reconstrucción social y la recuperación de la confianza en el apoyo institucional. B. Es prioritario y fundamental que se simplifiquen y agilicen las tramitaciones y certificado de la calificación del grado de discapacidad, dado que este certificado es en muchos casos la llave de acceso a prestaciones y ayudas sociales. Por lo tanto, hay que incluir en la reconstrucción un plan de choque real y efectivo, no solo palabras, efectivo, para agilizar de una vez por todas los trámites y reducir las esperas para concesión de grados de discapacidad. En esta línea proponemos la elaboración de un proceso de estudio que regule un nuevo procedimiento que haga posible la unificación de los procesos de solicitud de grado de discapacidad y de dependencia. Con la puesta en marcha de este decreto novedoso se podría conseguir, entre otras cosas, aminorar listas de espera tanto en dependencia como en la concesión del grado de discapacidad. 2. Medidas de refuerzo económico. No solemos solicitar cuestiones financieras, pero es tal el grado de emergencia que necesariamente tenemos que enfocar esta situación. Se debe de crear un fondo de rescate de emergencia para el sector social de la discapacidad y para todo el tercer sector de acción social en su globalidad, cuyo objetivo es detener el naufragio en el que estamos casi instalados en este momento todas las estructuras de apoyo cívicas y de acompañamiento a los grupos de situación de mayor vulnerabilidad y que la pandemia ha debilitado y fragilizado. Por lo tanto, en la línea de atender a la inversión social, porque somos inversión social, y que nadie se quede atrás, instamos a la creación de un fondo extraordinario de rescate para el sector social de la discapacidad de 4,5 millones de euros, dentro de uno más amplio y global de 23 millones para todo el tercer sector de acción social de la Comunidad Valenciana. Y con posterioridad anclar un marco de financiación estable y suficiente para el tercer sector. B. Creación de líneas de crédito con intereses cero para entidades del tercer sector de acción social. En este momento no lo hay. C. En referencia al SMI, mantenimiento del poder adquisitivo. Abandonar el obsoleto IPREM como indicador de referencia para el acceso y cálculo de prestaciones económicas asociadas a los grupos vulnerables, específicamente las personas con discapacidad. Por ejemplo, aún se utilizan las PEIs de autonomía personal, residencias y otras. Como ya sucede, señorías, por otra parte, en la Renta Valenciana de Inclusión, que se coge el SMI. Esto es un compromiso adquirido. Es un compromiso adquirido que debe de rescatarse vinculando así las convocatorias de referencia. Medidas de provisión de apoyo. Apoyos suficientes y efectivos para elegir cómo y dónde vivir y cómo desarrollar la persona con discapacidad un proyecto de vida libremente elegido. Tenemos que generalizar todavía más en nuestra comunidad la asistencia personal, como la prestación más inclusiva y potenciadora de la autonomía personal y la vida independiente. El sistema de apoyos debe ser un traje a medida y, por tanto, la figura del asistente personal es fundamental, entendiendo al asistente personal como alguien que apoye en las decisiones de la persona y ayude al desarrollo de su autonomía. Tenemos que ir a un cambio de paradigma de la autodeterminación, es decir, a la capacidad que desarrolla la persona con discapacidad para actuar como el principal agente causal de su vida, hacer elecciones y tomar decisiones. C. Se ha demostrado que nuestro sistema de institucionalización de vida colectiva tiene que ser replanteado desde cero. Necesitamos e incoamos en la reconstrucción una estrategia autonómica de desinstitucionalización y de tránsito activo a fórmulas de bases inclusivas y comunitarias, ya que los servicios residenciales, como los centros de atención diurna, centros de atención ambulatorio, deben ser flexibles y adaptarse a la persona y a sus necesidades, pues mientras sea la persona la que se adapte al recurso y no al revés, no se hará un trabajo real por la autonomía de la persona. Y esto también tiene que estar unido con una nueva agenda urbana de movilidad y con nuevas formas habitacionales, inclusivas y comunitarias. Por ejemplo, las viviendas colaborativas o fomentar la modalidad del coaching. De apoyo y soportes a las familias. Las familias son el primer y la última red de apoyo y de protección para las personas con discapacidad.
Y están demasiado solas, señorías, para afrontar lo que significa la atención permanente de cuidados, acompañamiento, de compartir todo con su miembro con discapacidad. Dotemos de auténticos sistemas de protección a la pluralidad, porque hay mucha pluralidad, a la diversidad familiar, porque es una cuestión de civilización, no es una cuestión de ideologías, señorías. Un mejor futuro para las personas con discapacidad va a depender en buena medida de la colaboración entre padres, madres, cuidadores, cuidadoras y profesionales. Imperiosa necesidad de conformar la estrategia valenciana de lucha contra la brecha digital, trascendental en la reconstrucción tras la pandemia. De la brecha digital se deriva la brecha cognitiva, la cual tiene efectos en los ámbitos de conocimiento, el acceso a la información, la educación, la investigación científica, la diversidad cultural y lingüística, que presenta un desafío para la edificación de la sociedad del conocimiento y donde nos lleve a una inteligencia artificial, pero inclusiva y ética. Es decir, que sea accesible, asequible y sensible con las diversidades humanas. Hagamos, señorías, que lo virtual también sea virtuoso, ya que el desarrollo de la cuarta generación de derechos humanos, no lo olviden esto nunca, es la inclusión digital. Esfuerzo redoblado en el desarrollo del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 17-22, donde uno de sus ejes estructurales, rescatando personas, se desarrolla a través del acceso universal a los servicios sociales. Por lo tanto, en esta nueva coyuntura hay que hacer un esfuerzo redoblado en su desarrollo, impulso y gestión. La Renta Valenciana de Inclusión será una de las herramientas más potentes para la inclusión en la pospandemia. Urge su armonización con el nuevo ingreso mínimo vital estatal aprobado recientemente. Y autogestionado o no, se debe asegurar la cobertura existente y ampliarla, reconociendo excepcionalmente a las personas con discapacidad como unidades familiares independientes, aunque sigan conviviendo en el hogar familiar y/o elevando los umbrales de renta de acceso a la prestación de este colectivo. Y, como he dicho, principio fundamental, lo que decimos, la estabilidad del entorno, accesibilidad universal. La garantía de la accesibilidad universal debe ser un eje transversal y de carácter general en la reconstrucción, totalmente, pero en la movilidad urbana e interurbana, eliminando la interacción con las barreras del entorno físicas a la comunicación, cognitivas y actitudinales, en el acceso a todos los servicios públicos, salud, servicios sociales, educación, justicia, en la participación social, ocio, cultura, deportes, en los contenidos y formatos de la información pública, en la accesibilidad en el entorno de la administración pública valenciana y en la conciencia social. 5. Medidas en coordinación sociosanitaria. En esta reconstrucción hay que garantizar la atención integral de carácter social y sanitaria para las personas con discapacidad, mediante la instauración en la Comunidad Valenciana de un modelo verdadero de atención sociosanitaria satisfactorio, que garantice de forma efectiva y generalizada la continuidad de los cuidados. Esta opción exige, por una parte, un abanico amplio de servicios y prestaciones y, por otro, planteamientos reales de transversalidad por otros sistemas, como la anhelada coordinación e integración del ámbito social y sanitario, especialmente necesaria en el ámbito de cuidados de larga duración y que deberían elaborarse a partir de una visión conjunta de ambos sistemas, es decir, una simbiosis entre curar, cuidar y acompañar, así de simple. Además, tenemos que incluir y regular en este verdadero espacio sociosanitario un valor socioeconómico que nos parece importante, que es la teleasistencia dentro de este espacio, ya que tiene un importante impacto en el uso eficiente de recursos y es fundamental para que las personas con discapacidad y mayores puedan incrementar su autonomía y permanecer durante más tiempo en su entorno social. Tenemos que ponernos a trabajar, señorías, ustedes y nosotros, en la creación de un espacio sociosanitario real y efectivo, del que solo se habla, pero nada se avanza, con rango de derecho y de forma inclusiva, que no haga a la persona estar en función a los sistemas, sino los sistemas que estén al servicio de la persona, en esa dimensión social y sanitaria, no separadamente, no con buena coordinación como se hace ahora, y esto nos lleva al fracaso. Por eso, en este punto, solo quiero recordar que cuando haya finalizado la Comisión de Reconstrucción sería importante iniciar la Comisión Especial para el Estudio sobre Políticas Integrales de la Discapacidad, donde según se quedó para su conformación, uno de los primeros temas a tratar sería hacer ese estudio de un verdadero espacio sociosanitario. Sexto,
Medidas de responsabilidad social. En ese aspecto, simplemente una política ambiciosa en cuestiones de la contratación pública socialmente responsable que nos va a llevar a un nuevo contrato social. Luego, si me preguntan, les diré. Bueno, solo quiero acabar con una frase de Jean Monnet, uno de los padres de Europa, y que refleja muy bien lo que está ocurriendo. Los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante la crisis. Creo que eso resume mucho. Señorías, universalicemos la discapacidad, generando otra comprensión de lo que supone y va a suponer en un futuro próximo. Un futuro en el que todas las personas van a requerir apoyos para crecer, vivir y compartir. Todas las personas van a necesitar entornos familiares y comunitarios que les aporten acogida, calidez, cultura de los cuidados y apoyo mutuo, en una sociedad que se distinga por el reconocimiento primordial del valor de cada persona y de sus derechos universales les sean reconocidos, donde las personas en situación de mayor vulnerabilidad, las personas con discapacidad, ocupemos un lugar central en esta reconstrucción, que tengan todos sus pilares el modelo inclusivo, justo y social y que previera lo que hoy es inviable e invisible. Muchas gracias. Quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Bañó. Me ha prometido que en la segunda parte seguro que ahorra tiempo. Por eso hemos sido un poquito más laxos. Vale. En cualquier caso, voy a pasarle la palabra en primer lugar a la señora Pilar Lima, representante del Grupo Parlamentario Unides Podem, durante 3 minutos. Un segundo, señora Lima. Muy bien. Cuando usted quiera, señora Lima, puede iniciar su intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Luis Bañó, bienvenido a este espacio, representante del CERMI Comunidad Valenciana. Quería comentarles, señorías, que esta pandemia ha sido totalmente imprevista. Ninguno y ninguna estamos preparados para esto. Cuando empezó el estado de alarma fueron como días de incertidumbre, de miedos, de muchas fragilidades, y en el colectivo de las personas vulnerables esto se acrecentó. Fue momentos de miedo, de pensar que los derechos conquistados íbamos a perderlos durante, bueno, como siempre ocurre en las crisis, que afecta más a las personas más vulnerables. ¿Cómo lo vimos las personas sordas? Somos, ya saben ustedes, la discapacidad invisible y no tuvimos en un principio acceso a la información. Al final se fueron supliendo estas deficiencias, pero no aparecía subtitulado en los informativos, no aparecía la figura del intérprete de lengua de signos. De repente las personas sordociegas tampoco estuvieron atendidas. Se habilitaron números de teléfono para hacer preguntas, para hacer trámites, pero esto no estaba accesible para el colectivo de personas sordas y sordociegas y se les dejaron solas. Hubo situaciones que a mí me llegaron y nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de los servicios públicos, del sistema de atención de la dependencia y de la figura del asistente personal, en fin, de tantas y tantas cosas. Pero una cosa, señor Bañó, gracias a la gente tenemos un gobierno de coalición progresista a nivel de España y gracias a la gente, gracias al pueblo valenciano, tenemos un gobierno valenciano del Botànic donde 3 grupos parlamentarios nos estamos entendiendo y nadie se queda atrás. Hemos sido capaces de construir políticas del escudo social valenciano con medidas impensables durante la anterior crisis. Es cierto que nunca son suficientes, pero estamos continuando, seguimos construyendo este escudo social, fortaleciéndolo y mejorándolo. Y yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo esto, con vosotros y con vosotras. No, el gobierno valenciano no es para la gente, me gusta más la expresión con la gente. Por eso decíamos al principio, nadie se esperaba esta pandemia, ningún gobierno de ningún país, de ningún lugar. Y ahora el gobierno del Botànic necesitamos a todos y todas tenemos que arrimar el hombro y estar a disposición para colaborar, porque esta crisis la tenemos que superar y tenemos que salvar a la gente y la salva, como siempre, la salvará a la gente. Comparto que faltan cosas. La ley de propiedad horizontal, sí que lo comentó usted, que bueno, que antes incluso del confinamiento obligatorio por el estado de alarma había personas confinadas en su casa. La mal llamada ley de la dependencia, que ha sido maltratada y vaciada
y que la hemos pisoteado, y eso nosotros nos hemos dado cuenta ahora y tenemos que recuperarlo. Y esto lo vamos a solucionar pues juntos y juntas. El Gobierno valenciano no podrá hacer las cosas solo, junto con el tercer sector también. Por eso tenemos que estar todas y todos a disposición y estar todos a una, y tenemos que defender los servicios públicos fundamentales. Moltes gràcies, senyora Lima. Moltes gràcies. Sí, voy terminando. No, es que ya se ha pasado un minuto, señora Lima. ¿Me deja cerrar, por favor? ¿Es posible? Sí, cierre. Pero muy breve, por favor. Sí, quería cerrar. Sí, bueno, claro, es que ya se me fue la idea por la interrupción. Nada, he finalizado. Nada más que añadir, es que siempre me ocurre lo mismo. Muchas gracias, señora Lima. Tiene la palabra el ilustre señor diputado. Es que me cortan la voz ustedes. Siempre me ocurre lo mismo. Señora Lima, todo el mundo, todos los diputados saben perfectamente el tiempo que tienen para intervenir, todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, señora Lima. Tiene la palabra el señor ilustre diputado José María Llán, por favor. Gracias, señor presidente. Bienvenido y muchas gracias por comparecer y por su intervención, señor Bañó. La verdad es que usted ha aportado propuestas y ha aportado muchas propuestas. El documento que nos ha pasado se centraba mucho más en el tema de la innovación, de las tecnologías, pero bueno, aquí ha concretado muchas variadas e interesantes propuestas que en principio compartimos, como no puede ser de otra manera, ¿no? En el documento usted, y aquí lo ha nombrado también, centraba un poco el camino hacia los derechos de cuarta generación, la ecología, el desarrollo sostenible, las tecnologías, la información, ciberespacio. Yo creo que en la discapacidad, y yo creo que estará de acuerdo conmigo, en la discapacidad todavía no hemos llegado a los de tercera generación, porque estamos todavía pendientes de la seguridad y del bienestar, que son derechos todavía a los que todavía no les hemos, digamos, reconocido suficientemente a la población con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, están bien los de cuarta generación, pero también los de tercera se tienen que afianzar. Usted ha hablado del fondo de rescate de emergencia, creemos en las coyunturas, efectivamente hay que tomar medidas importantes, la atención a los más vulnerables, la dependencia, la discapacidad tiene que ser atendida de una forma prioritaria. Ha hablado de las ayudas. Nosotros defendemos ayudas sí, clientelismo no. No tengo tiempo de explayarme, pero evidentemente las ayudas son necesarias, pero no se puede sojuzgar la voluntad de nadie por unas ayudas continuadas que pueden suponer un clientelismo, ¿no? Usted habla de que la discapacidad no puede suponer ni desigualdad ni diferencia, por supuesto, salvo. Es decir, usted habla de que la discapacidad no puede ser desigualdad. Y yo añado, porque me lo había apuntado, más allá de la individualidad de cada uno de nosotros, ¿no? Porque eso es lo que nos hace iguales dentro de los derechos de todos nosotros. Mire, lo que no compartimos es el planteamiento que se hace desde una perspectiva de género. Sinceramente, usted ha dicho, porque hay más mujeres que hombres en situación de discapacidad. Me da igual, de verdad, me da igual si hay más mujeres que hay más hombres, o si hay más hombres, porque nosotros creemos que todos somos personas, por tanto, en todo plantear la perspectiva de género no nos parece. Mire, ayer en la Comisión de Justicia, una experta constitucionalista y una reconocida feminista, Julia Sevilla, nos dijo que no creía en la igualdad de género, creía en la ideología de género, creía en la ideología de la igualdad. Y ahí me apunto yo también. Y yo creo que, llamémoslo de una forma o de otra, yo creo que estamos usted y yo de acuerdo en ese planteamiento. En todo caso, Vox siempre apoyará y alentará la atención a los derechos de todos, y por ello, desde mi grupo parlamentario, tiene absolutamente todo nuestro apoyo y nuestra disposición para colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, senyor diputat. I ara és el torn de paraula de l'il·lustre diputat Carles Esteve, del grup Compromís.
Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Banyó, per la seva explicació en una formalització que fins ara jo, sincerament, no havia vist en esta seu, dins d'esta comissió. Jo crec que ha entès vostè perfectament que ara és un moment de mirar cap al futur. Vostè i l'entitat a la que, les múltiples entitats a les que representa, de mirar cap al futur. Hem de veure com eixim d'esta, i sobretot com eixim més enfortides cap a un futur que ens permeta somiar. Volem ser un altre tipus de societat, jo crec que això ho ha entès perfectament. Especialment quan fa des del primer moment de la seva intervenció una vinculació a una necessitat de transició ecològica que pot ser la gran oblidada d'esta comissió. No podem parlar de justícia social si no parlem de justícia ecològica també. Per el plantejament que fa vostè, jo crec que anem per bon camí. No vull posar medalles avui ni al Botànic ni a mi mateixa, però crec que hi ha certa coincidència en alguns dels plantejaments que fa. Jo ho dic perquè hem avançat prou en el concert social, a dia d'avui està garantit, està pagat i fins i tot s'ha pagat a centres que han hagut de tancar per l'impacte de la pandèmia, de la Covid-19. Una de les mesures que se van plantejar des del Consell va ser el decret llei de suport al tercer sector, que parla de la flexibilització de les subvencions, anticipa el 100% de la subvenció i a més genera un allunyament del moment en què se justifica a 31 de març de 2021, que és una cosa que la gent que hem gestionat entitats del tercer sector sabem que dona un valor d'oxigen molt important. Sobre això li volia preguntar, pensa vostè, pensa el CERMI, que seria una línia interessant a assolir l'avançar en el model de concert social, ampliant-ho també a la gestió de programes? Jo crec que és una pregunta que seria interessant saber la seva opinió. Després ha parlat també, i ho entenc perfectament, d'un fons de rescat d'emergència, inclús ha donat unes dades concretes. Suposo que està vostè al dia que ara que s'està parlant molt dels fons no reemborsables de l'Estat, els famosos 16.000 milions, que de moment tenim un anunci damunt de la taula que suposa una retallada de les expectatives que teníem per als serveis socials en un principi i no sabem encara com pot afectar això. Sobre això, i ampliant un poc més el mar, li pregunte, pensa vostè que la manca de finançament just que ha patit el nostre territori de manera crònica des de fa molts anys ens ha afectat d'alguna manera i ens complica la possibilitat de parlar de reconstrucció o les vies de reconstrucció? I per últim, ja vaig acabant, ha anomenat vostè un mecanisme en el que jo crec que el govern del Botànic ha sigut pioner, que és en el de la coordinació sociosanitària, però en el que encara ens queda molt més per recórrer que el poquet que hem pogut avançar. Sobre això li volia preguntar, perquè és un debat que està ja damunt de la taula i que entenc que estarà en els pròxims dies, vostè apostaria més per un model d'absorció per part de sanitat en quant a la gestió de l'espai de l'àmbit social o per un model de coordinació de tots dos espais, diferenciant quan pertoque i juntant quan pertoque? Moltes gràcies per la seva intervenció, llegirem amb deteniment el seu document i quedem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Esteve. Ara és el torn de paraula del il·lustre diputat Carles Gracia, del Grupo Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenos días, señor Bañó. En primer lugar, agradecerle su comparecencia de hoy y agradecerle también el detalle y la contundencia en sus explicaciones, ese análisis de las necesidades concretas que ha hecho del sector de los más vulnerables, de las personas con discapacidad y esos más de 15 documentos que nos ha hecho llegar a través del letrado, que sin duda estudiaremos con detenimiento. Pero también le quiero dar las gracias por esas iniciativas que a lo largo de esta pandemia ustedes han llevado a cabo desde CERMI Comunidad Valenciana, como el abastecimiento del material de protección EPI a las entidades del sector social de la discapacidad de nuestra comunidad, y también esa iniciativa fantástica de CERMI et fa la compra con el fin de atender a las necesidades de las personas con discapacidad, movilidad reducida y grupos en riesgo por patologías. Señor Bañó, hoy nos ha hecho saber también de las exigencias legislativas de CERMI, unas exigencias que me consta que no son nuevas, como por ejemplo esa de que por parte del Consejo se desarrolle de una vez por todas todo el reglamento y los decretos de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana. Así que hoy me gustaría preguntarle qué impacto considera usted que ha podido tener para las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana el que previo a esta crisis del coronavirus no estuviera desarrollado precisamente el reglamento de esta ley.
Porque fíjese, señor Baño, que a este respecto decirle que precisamente el martes, hace apenas 3 días, en estas Cortes vivimos una situación propia del peor de los sainetes, y es que los 3 grupos que sustentan al Consell pues llevaron a la Comisión de Política Social una iniciativa en la que instaban al propio Consell, que son ellos mismos, a que llevaran a cabo el desarrollo de esta ley, cuando es la propia ley la que ya les obliga a este desarrollo. Sin duda, vemos que aquí algo falla, ¿no? Y en este sentido, porque también creo que en esta mesa también algo falla, hoy le pregunto por la representatividad de la mesa intersectorial, si considera que las familias y las asociaciones están suficientemente representadas en esa mesa. Por otro lado, también me gustaría preguntarle por cómo valora las acciones que se han llevado a cabo por parte de las instituciones para la puesta en marcha de medidas de protección reforzada contra el COVID, en especial los mayores con discapacidad que viven en residencias o aquellos que han recibido atención domiciliaria. El confinamiento, sin duda, ha sido muy duro para todos, pero especialmente para los niños, y más si cabe para aquellos con trastornos de desarrollo de tipo neurológico. Así que me gustaría también preguntarle por qué opinión le merece que los niños con trastornos de desarrollo neurológico hayan estado todo este tiempo de confinamiento sin recibir ningún tipo de terapia y que no se haya vertebrado ninguna medida extraordinaria, como por ejemplo la del ser atendidos en sus domicilios por los profesionales, ¿no? Por último, señor Bañó, hace apenas un par de semanas conocimos un informe del CERMI en el que se analizaba el impacto de la pandemia del coronavirus en los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. Me gustaría trasladarle la pregunta de cuál considera que ha sido el impacto de esta pandemia en los derechos humanos de las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Bañó. Muchas gracias, señor García. Y ahora es el turno de palabra de la ilustre señora diputada Elena Bastidas, del Grupo Popular. Ahora sí. Señor presidente, con el debido respeto, quería mostrar en nombre de mi grupo que no entiendo y no puedo compartir que no se le haya permitido a la señora Lima que pudiera extenderse en sus explicaciones, teniendo en cuenta que hay un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, precisamente por la situación de tener que traducir, pues necesariamente pues requiere de más tiempo. Máxime cuando hemos visto que el señor Baños ha excedido 5 minutos, tampoco creo yo que hubiera sido demasiado inconveniente que la señora Lima hubiese podido hablar un poco más. Dicho sea con todo el respeto al señor presidente. Quiero decirle al señor Baños que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir sus propuestas. Gracias, Bastidas. Se le ha permitido hablar y al final ha sido ella la que no ha querido acabar. Sí, pero bueno, yo quería simplemente, señor presidente, con todo el respeto a esa presidencia, pero mostrar mi sorpresa y mi disconformidad que no se le haya permitido extenderse quizá unos segundos más, teniendo en cuenta que el señor Baños se ha extralimitado 5 minutos del tiempo concedido. Pero simplemente se lo quería hacer mostrar, con todo el respeto, insisto, a esa presidencia. Y bueno, muchas gracias por las propuestas, por la agenda propositiva, señor Bañó. No sé si todavía albergará demasiadas esperanzas de que puedan llevarse a la práctica, teniendo en cuenta que las numerosas enmiendas que fueron presentadas al presupuesto del 2020 no fueron secundadas más que por el Partido Popular. Pero quiero agradecerles a ustedes en general y a usted en particular la labor que ha realizado durante todo este tiempo, pero particularmente en el momento de la pandemia. Soy consciente en primera persona de todo ese trabajo, porque yo he estado muy pendiente de sus necesidades y las hemos ido trasladando en la medida de lo posible. De los debates del confinamiento aquí se ha esgrimido alguno: niños con TEA, que finalmente se han tenido que rectificar y reorientar; personas y colectivos con discapacidad que son y han sido especialmente vulnerables, golpeados por el virus, y como me van a permitir que utilice una expresión coloquial, que ustedes en ese momento álgido de la crisis han tenido que buscarse la vida ante el escaso material o el escaso abastecimiento que han recibido por parte de las autoridades del Consell. También con las residencias de las personas con discapacidad hemos comprobado también en primera persona cómo han sufrido las carencias y cómo ha sufrido tantísima gente en ese tipo de residencias. Y también, aunque no es objeto de debate, pero también lo quiero dejar planteado, también han sufrido mucho los niños, los padres de los niños con discapacidad que van a centros de educación especial, porque precisamente se ha utilizado el estado de alarma para introducir un debate que ha sido innecesario teniendo en cuenta el momento que vivíamos.
Las personas con discapacidad, usted lo sabe también como yo, han sido las más golpeadas junto con las personas mayores de las residencias de ancianos por razones objetivas y otras que no son tan objetivas, como son cuestiones de carácter social, económica, política y legal. Como usted ha señalado algunas de ellas, los datos están aquí. En España han sido 430 personas fallecidas y, con trasplantadas de riñón, en diálisis, 200 con discapacidad intelectual. Yo le quiero dejar planteadas algunas cuestiones, por ejemplo, en materia de empleo. No le he escuchado, teniendo en cuenta que la tasa de empleabilidad es un 40% menos de la población en general, teniendo en cuenta los recortes del Gobierno de España de 2.400 millones de euros y teniendo en cuenta los recortes en la comunidad que afectan a 9.000 personas, con los 7 meses de retraso, que evidentemente tiene un impacto en las nóminas de todas esas personas. También la autodeterminación, los apoyos para elegir vivir y dónde vivir, el papel fundamental de las familias, usted lo señalaba, que son fundamentales en nuestra sociedad, y el Gobierno valenciano está precisamente para acompañar a las familias y muchas veces han estado solas, no solo con ustedes, sino también podríamos reseñar en el campo de las residencias de mayores. Y nosotros también, como usted, compartimos que hace falta un apoyo decidido y un reconocimiento a su papel. Luego quiero saber de verdad su opinión sobre una cuestión: los cambios que ha anunciado el Gobierno de España respecto al 0,7% del IRPF y el impuesto de sociedades, que puede suponer un recorte brutal a las entidades del tercer sector en un momento tan importante como el actual, y teniendo en cuenta que el tercer sector es el único que no ha recibido ningún tipo de ayuda adicional como consecuencia de la pandemia. Y acabo. El Fondo Autonómico, desde luego manifestar nuestro apoyo en ese sentido. Era de 1.000 millones. Hemos comprobado con espanto que el Gobierno de España ha eliminado esos 1.000 millones de euros para ese fondo social y los ha acumulado junto con otros 1.000 a educación. Y en ese sentido, pues creo que es necesario recabar su opinión. Y acabo, ya que no puedo extenderme más, agradeciéndole de nuevo su labor y su presencia en este hemiciclo. Muchas gracias, señora Bastidas. Es el turno de palabra de la señora diputada Laura Soler. Buenos días. Muchísimas gracias, Luis, por estar hoy aquí. Creo que es muy importante y necesaria su presencia aquí, porque creo que todos somos conscientes de que si algo ha dejado en claro esta pandemia es que cuando toda la población es vulnerable, como lo ha sido ante este virus, las personas más vulnerables lo somos todavía más, y queda negro sobre blanco. Y la entidad, que a su vez representa muchísimas entidades de la discapacidad y del tercer sector, ha tenido un papel fundamental para que todas estas personas pudieran salir adelante con las dificultades que a las personas con discapacidad nos genera el aislamiento social y el tema de no poder recibir los apoyos ni la vida cotidiana como estamos acostumbrados. Hay muchísimos temas importantes que ha hablado, pero a mí me gustaría resaltar, por un lado, en el tema económico, el tema del fondo de rescate, porque creo que ha sido fundamental su apoyo y, si bien no estamos aquí para hablar de dinero, es necesario que esas entidades y todos esos colectivos estén cubiertos, y es una realidad que han sido un apoyo muy importante, una red social muy importante en las asociaciones. Por otra parte, me interesaría mucho hablar del tema de la brecha digital en personas con discapacidad, especialmente en el tema de la brecha comunicativa. Me parece muy importante, y qué tipo de medidas se deben articular para que el tercer sector esté en mejor comunicación tanto con las Cortes como con el Consell. Y por último, me gustaría decirle que creo que coincidimos, pero que hay que dar pasos en la desinstitucionalización de las personas con discapacidad e ir hacia el nuevo modelo, al igual que se ha visto con las personas mayores. Debemos trabajar en ese sentido
en el ámbito de la discapacidad, por supuesto con autodeterminación. Y como siempre digo, no hablo de la de Cataluña, sino de que cada persona pueda decir cómo, dónde y de qué forma quiere vivir junto a sus familias. Y para eso será muy importante el apoyo de Fermi Comunidad Valenciana. Agradecer la posibilidad de estar aquí hoy, dar la opinión y que seguiremos trabajando, espero, codo a codo. Y por último, al igual que Elena, me gustaría hacer que quedara constancia también en el acta mi disgusto porque no hayan dejado hablar a Pilar un tiempo más, pues es cierto que a ella se le duplica el tiempo al tener que emplear el tiempo de las intérpretes. Creo que es necesario y que eso también es inclusión. Y es un buen ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soler. Bueno, yo pido disculpas si habéis molestado, quizá en mi inexperiencia ocupando este cargo de gran responsabilidad, pero entiendo que se le ha dejado un minuto más y al final se le ha permitido intervenir. Y ha sido la señora diputada la que al final se ha querido ir. En cualquier caso, si alguien se ha molestado, yo me disculpo. Y es el turno de palabra del señor Lluís Bañó. En principio, debería intentar sentar un minuto, pero ya no. Bueno, pues voy a intentar unir cuestiones y cosas. Al representante al ilustre señoría representante de Vox, decirle en el tema, sí, que lógicamente los derechos humanos, cuando yo he hablado de esa cuarta generación, es la inclusión digital. Todo lo que realiza el sector de la discapacidad es en base a los derechos humanos. Ahí tenemos la Convención de la ONU, que es como la Biblia para entendernos de lo que significaría los preceptos que tienen que ser cumplidos. Estas Cortes, en la pasada legislatura, hicimos un trabajo fenomenal con el tema de la adaptación del Estatuto de Personas con Discapacidad a la Convención. Fuimos la primera comunidad autónoma española que hizo una adaptación de una ley del Estatuto de las Personas con Discapacidad, adaptándola a la Convención. Fuimos pioneros en eso. Luego ya ha empezado el Gobierno de España y otras comunidades, pero fuimos pioneros en eso. Con lo cual eso dice muchísimo de cuál es la forma política de actuar en discapacidad. Todo, porque en política, en discapacidad es todo transversal, todo, ocupa todo, preocupa todo, desde la fiscalidad hasta la función pública, hasta la ocio y accesibilidad, todo ocupa. Y de hecho, por eso estamos nosotros en todo. Entonces, pero todo tiene que ser basado en esos derechos humanos de tercera generación que realmente se tienen que implementar. Claro que cuesta muchísimo, aún hay mucho por luchar, se ha conseguido muchísimo. En una cosa no estoy de acuerdo con usted, la perspectiva de género es necesaria, es urgentísima. Las mujeres con discapacidad, por ejemplo, son el 20% el 74% viven solas, tienen mayor de problemas en todos los aspectos de discapacidad. Si ya la discapacidad tiene problemas en todos los ámbitos transversales, la mujer con discapacidad aún tiene mucho más, con lo cual creo que la perspectiva de violencia de género es fundamental en todo. Las subvenciones no se hacen desde nuestro punto de vista como clientelismo, porque nosotros justificamos hasta el último euro, lo hacemos todo bien. Y eso es importante, y el apoyo económico hacia las entidades del tercer sector, en concreto de discapacidad, que sí que es verdad que internamente nos tenemos también que organizar para una financiación privada, que algunas la tenemos, pero sobre todo es la financiación pública. Por unir cuestiones que habéis también comentado en el tema del fondo de rescate, y lo habéis dicho todos, esta propuesta estamos haciendo fondos de rescate para muchísimas cosas. Fondo de rescate para la aviación, fondo de rescate empresarial, fondo de rescate al transporte, todo hacemos fondos de rescate. Pero bueno, cuando llega lo social, algo pasa en las mentes, algo pasa. Es decir, estamos hablando mucho de la importancia que tiene lo social, es trascendental, somos esenciales como lo han sido los sanitarios. Los sanitarios han hecho una labor maravillosa, lo social ha hecho una labor maravillosa. También con muchos contagiados en ese aspecto por trabajos en ayuda a domicilio urgentes, porque somos esenciales y hemos seguido trabajando desde el 13 de marzo, igual que la parte sanitaria. Por lo tanto, cuando lo social pide un fondo de rescate, nos da la impresión de que es como si algo, pero ¿cómo lo piden estos? No podemos entender esa mentalidad. Cuando he dicho que hay que hacer una catarsis real y verdad
muchas veces, porque aquí hay cuestiones que no son ideológicas, no son de forma ideológica, son de forma social, de inclusión, y eso para nosotros tiene un salto cualitativo a la ideología. Totalmente. Entonces, el fondo de rescate que se pide, que además está formado y comparado como una opción de coger lo que esta comunidad recibe del IRPF del 0,7 de la X solidaria de personas físicas. Y si el año pasado esta comunidad tuvo 18 millones de euros de IRPF, pues una de las propuestas, además propuesta que hemos hecho, en este caso en el grupo de coordinación, que la plataforma del tercer sector tiene, y eso hay que decirlo, y lo tenemos que decir públicamente, desde los primeros momentos de la pandemia, porque de los primeros momentos de la pandemia yo personalmente me puse en contacto, en este caso con la vicepresidencia, y se conformó ese grupo de trabajo que existe. Nos hemos reunido 9 veces ya. De hecho, el martes que viene tendremos otra nueva reunión. Y ahí se conformó, pues lo que ha dicho el diputado de Compromís en el tema de ese blindado y en esa cuestión de sostenibilidad rápida y segura, que lo hemos hecho. Hemos concretado un decreto ley de percha legal para asegurar la sostenibilidad económica de las entidades de las subvenciones ordinarias. Hemos asegurado con nuestra proposición la acción concertada social. Eso está hecho, pero eso es un punto, un escalón de todo esto. Para asegurarlo ahora. El tema del rescate es por todo lo que realmente esto nos va a incidir a nosotros en muchísimas cosas. Claro que hemos tenido que gastar dinero en EPIs, sí. Hemos tenido que pagar mucho dinero en EPIs, porque es verdad que desde nuestro punto de vista no ha habido a lo social un abastecimiento correcto y perfecto de material de protección. No lo ha habido. Ha habido, no digo que no haya habido nada, pero nosotros hemos tenido asistencia domiciliaria abierta, que han faltado esos EPIs, han faltado esas mascarillas, y igual que aquí y en otros restos de otros sitios de España, hemos tenido que hacer gastos nosotros mismos pagando esas EPIs. Sí deciros, señorías, que por ejemplo el Ministerio de Sanidad a nivel español sí ha hecho dos abastecimientos de más de 2 millones de mascarillas al movimiento de la discapacidad. Y nosotros hemos recibido por el Ministerio de Sanidad más de 800.000 mascarillas para el sector social de la discapacidad. Eso hay que decirlo también, ¿vale? Entonces, ese fondo de rescate que planteamos es necesario, es urgentísimo para la sostenibilidad futura de todo el tercer sector social. Con ese planteamiento de mismo dinero que esta comunidad recibió del IRPF, esto es una propuesta. Tú coges 18 millones y lo traspasas, es decir, no es un segundo 0,7 ni mucho menos, sino como propuesta de la cantidad de lo que esta comunidad recibe del 0,7 de IRPF. Es como propuesta. Es verdad que ahora el fondo de rescate, y también nos ha llamado la atención, sorprendentemente esos 1.000 millones no estuviesen en el tema social. Sí que es verdad que eso mucho va a ir al ingreso mínimo vital. Yo antes lo he dicho, igual que aquí en esta comunidad, la renta valenciana de inclusión es una piedra angular y lo será, y de inclusión en esta reconstrucción, en esta nueva cuestión que hay que hacer, porque lo será. Bueno, si se ha cogido, a nosotros nos parece fenomenal que hayan puesto 2.000 millones a educación. Educación es fundamental. Que haya quitado todos los 1.000 millones en tema social, sí que, y ahí están las notas de prensa que hemos hecho, no nos ha parecido razonable. Esperemos, como esto tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros el día 16, que pueda haber alguna variación, pero sí es verdad que el otro día, en una rueda de prensa del presidente de la Generalitat, dijo que se verían algunas formas legales para los tramos sanitarios poder coger del tramo sanitario cosas para el tema social. Eso lo dijo el sábado pasado el presidente de la Generalitat. Bueno, pues a eso nos acogemos. Si se mantienen tal cual como está el fondo no reembolsable, que es un préstamo sin intereses, que no hay que devolverlo, que además cada comunidad puede ejecutarlo como crea conveniente, dando corresponsabilidad aquí a las Cortes. Bueno, pues si de esos dos tramos de 9.000 millones de sanidad, como dijo el presidente de la Generalitat, podemos retrotraer una parte para ese fondo de rescate a las entidades del tercer sector, sería de justicia y ético y social el poder hacerlo. Y estamos convencidos que si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. En el tema de lo que planteaba sobre el tema del sociosanitario bueno, rápidamente, sí, estamos totalmente a favor, y es que hay que hacerlo, y lo he dicho antes, de esa
cohesión, de esa integración de lo que es el espacio social y sanitario, pero real, verdadero. No estamos diciendo en un momento de solo hacer algo único. No, tiene que estar. Es decir, desde nuestro punto de vista deben existir. Pues hay dos consellerías, muy bien, pero no hay una relación real y efectiva entre sanidad y lo social. No lo hay, señores, no lo hay. Ustedes pueden decir lo que quieran, o pueden decir, pero hay problemas, hay cuestiones que no están bien interrelacionadas entre sanidad y social. Pues conformemos ese espacio sociosanitario tan importante, ya no solo para las personas con discapacidad, lo he dicho antes, para personas mayores con cuidados de larga duración, para toda la sociedad. Entonces, estamos a favor de esa integración, esa cohesión real en un espacio social que esperemos que en la Comisión de Estudios de Políticas de Discapacidad se pueda conformar. En el tema de las operativas de accesibilidad que hemos hecho, como decía el diputado de Ciudadanos, bueno, pues eso hemos hecho, sí, ya lo he dicho, muchísimas iniciativas de operativas de compra a casa desde el primer momento, de abastecimiento de EPIs a las entidades de la discapacidad. Ahora, hace poco, y hemos hecho esta iniciativa, por lo que comentabas de los decretos de reglamento de los servicios sociales, ahora se ha hecho el decreto del mapeo, ¿vale?, que era importantísimo, ¿vale? Bueno, pues hemos aportado todas las aportaciones a una de esas partes que es muy importante, la mapificación de los servicios sociales que está en marcha. Sí que es verdad que los decretos, en un momento determinado, que reglamentaban los servicios sociales, pues se pudiera haber adelantado. No se ha pillado esto como nos ha pillado, y de hecho, bueno, pues el otro día, como ha dicho la diputada del Partido Socialista, yo creo que la PNL que se aprobó aquí, que además fue una propuesta nuestra de hace mucho tiempo, de diciembre del 2019, una propuesta novedosa, porque yo creo que muchas veces, y esto no solamente pasa aquí, sino en muchas comunidades, muchas propuestas no las hace el gobierno autonómico, sino que cuando hay que reglamentar alguna ley, la propuesta cívica civil, como hizo el CERMI en diciembre del 2019, de esa novedosa PNL, que fue aprobada el otro día, es importantísimo, porque también el movimiento cívico puede ayudar, que es lo que hacemos, para que en un momento se reglamente bien, y muchas veces queremos nosotros que mucho mejor que si lo hace el gobierno, así de claro, una cuestión tan importante como lo que se aprobó el otro día. En tema de cuestiones de confinamiento, lo que habéis dicho, sí es verdad, es decir, en primeros momentos de la pandemia, con, por ejemplo, niños con TEA, todo lo que sucedió con el tema de poder hacer las salidas, eso se consiguió, eso pudimos hacer salidas de niños con problemas con TEA, con cuestiones de salud mental, porque no podían estar confinados. Costó, pero se realizó. Los incluir programas en la acción concertada. Eso es una cuestión que tenemos trabajando con la CIPI y que tiene que agilizarse lo más pronto posible. La acción concertada social está ahí, pero hay unos programas muy importantes y muy financiados que tienen que entrar lo más posible, más rápidamente posible, a servicios en acción concertada social. Esto es una cuestión que por la coyuntura que vivimos se ha parado, pero hemos estado trabajando con la CIPI y que esperemos que lo más pronto posible esos grandes programas que vienen subvencionados de una subvención pública, no acción concertada, entraran en acción concertada social. Lo que nos haría también poder tener más opción para que entraran entidades no tan grandes a esa subvención de programas de acompañamiento, etcétera, etcétera. Entonces sí que es necesario y es importantísimo. Bueno, pues para terminar, yo sí que quería comentar una cuestión que, bueno, esto lo habéis visto en el tema de las medidas de responsabilidad social, que no he podido decir antes. Yo creo que hay que el incorporar un mayor número de cláusulas sociales y condicionantes especiales en la ejecución de los contratos públicos lo vemos fundamental también en el tema de la reconstrucción. Yo creo que el otro día estuvo aquí el presidente de Cooperativas y también lo comentó. Todas esas cláusulas sociales es que es algo tan fundamental y tan necesario que realmente eso se ponga, están ahí, pero que se ponga realmente en marcha, que yo creo que en el documento que sus señorías tienen que sacar de esta comisión tiene que estar también como piedra angular.
Ustedes han recibido, y lo he mandado, una batería de documentación y, sobre todo, una documentación de cada clase de discapacidad de nuestras entidades. El CERMI no se entendería y no existiría sin todas las federaciones de cada clase de discapacidad, porque cada una de ellas aporta su visión de ese subsector de la discapacidad. Aquí he venido yo a hablar en plan globalidad. Entonces, tienen todos los documentos de la discapacidad física y orgánica, intelectual, salud mental. Creo que es muy importante también que lean esos documentos de cada subsector de la discapacidad para tener en cuenta todas las cuestiones a realizar en esta reconstrucción, que depende mucho de ustedes, y de mucho de ustedes, porque es lo que decimos, el COVID al final es como este actor-reacción que realmente no es un ser humano, el COVID, pero el COVID lo que ha hecho es cambiar de arriba abajo toda la arquitectura que teníamos aquí. Y ha salido a la luz todo lo que no habíamos hecho y debíamos haber hecho antes. Gracias. Muchas gracias, señor Bañó.